Buenas hermanos, bienvenidos a Capilla del Calvario en Liberia. Para nosotros es un privilegio saber de que el Señor nos involucra dentro de su obra, que el Señor en su misericordia nos quiere seguir usando para seguir estudiando su palabra junto con ustedes, junto con la iglesia, y que este mensaje sea transmitido a través de las redes sociales y que de esta manera podamos ser de bendición para muchas personas. Anteriormente, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir acá en Capilla del Calvario, hemos estado estudiando personalmente junto con ustedes el libro de Primera de Juan, que hoy vamos a seguir y vamos a continuar estudiando este libro a partir del capítulo 2, que es por donde vamos estudiando. Vamos a iniciar en oración para iniciar seguidamente con el mensaje. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder tener tu palabra, donde podemos encontrar palabras de vida, de esperanza, de confrontación, de reconciliación, y podemos conocer un poco más acerca de tu corazón para nosotros como hijos tuyos, Señor. Te damos a ti la gloria y ponemos este mensaje en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que traiga la convicción a los corazones de que tu palabra es viva, es eficaz, y de que tu palabra es la que trae reconciliación a nuestros corazones con tu verdad, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hemos estado estudiando el libro de Primera de Juan, donde hemos sido animados a creer en Jesús, a tener una comunión con Él, a tener una comunión también con nuestros hermanos, pero también hemos visto que solo en Él hay luz, que solo en Él hay verdad, que en Él no hay tinieblas, pero que también en Él podemos encontrar perdón de pecados. Y en esto vemos reflejado su amor hacia nosotros. Seguimos estudiando el capítulo 2 en la forma en la que vamos a ver cómo Juan le escribe a la iglesia en Asia Menor. Nos centraremos en los versículos del 12 al 17. Vamos a leer. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primeramente notamos la forma en la que Juan se refiere a los cristianos de las iglesias. Les está escribiendo, diciéndoles o llamándoles hijitos, padres, jóvenes, y nuevamente menciona la palabra hijitos, refiriéndose en sí a todos los hermanos cristianos en esta época. Pero ¿a qué se refiere Juan en estos versículos cuando vemos que nombra y repetidamente hijitos, padres, jóvenes? Bueno, la palabra hijitos en el versículo 12, en el original, es la palabra griega teknion. Teknion es una palabra usada refiriéndose a toda una multitud de personas que han nacido de nuevo.
como nuevos creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Recordemos que Juan los ve como hijitos a estas iglesias porque él es el que está encargado como anciano, como pastor de cada una de estas iglesias en Asia Menor. Esta palabra tiene un énfasis en la dependencia de un niño con su padre. Y esto lo podemos aplicar a cada uno de nosotros porque en sí todos somos hijitos de nuestro Padre. Todos hemos sido nacidos nuevamente a través de Jesucristo. Por lo que Juan lo único que tiene para decirles es que sus pecados son perdonados. Y eso es genial y es muy importante porque esa es la base de nuestra fe. El saber de que al poner nuestra fe en Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y hay muchas personas nuevas en el Señor. Hay muchas personas que lo único que necesitan saber de momento es que sus pecados son perdonados. Realmente todavía no saben demasiado acerca de la doctrina, acerca de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del hombre. No saben mucho acerca de cómo vivir una vida como creyentes, pero al menos saben lo importante que es que sus pecados son perdonados. Y lo importante acá es que son perdonados no por sus obras, no por sus méritos propios, sino que por su nombre. Así que todos hemos nacido de nuevo, pero lo importante es no permanecer ahí solamente como recién nacidos espirituales, sino que cuando el cristiano crece y madura es cuando logra vencer al mundo. Seguimos leyendo en los versículos 13 y 14. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vamos a parar un momento ahí. Juan menciona acá 3 tipos de creyentes que vemos en la familia de la iglesia. Los jóvenes y los niños. Los padres se refiere al tipo de cristiano que ha madurado y ha intimado profundamente en una relación con Dios, porque ahí lo vemos en el versículo, porque ellos conocen al que es desde el principio, refiriéndose a Jesús. Este tipo de cristiano verdaderamente ha conocido al Señor. Y es por eso que Juan les afirma diciendo: porque conocéis. Aquí es donde la madurez espiritual de estas personas es muy notable y es donde tienen sus raíces. No tanto en un conocimiento intelectual, el cual viene de la mano con su crecimiento y su madurez, sino que está hablando y refiriéndose a la profundidad de la relación y la comunión que tenemos con Jesús. Por eso Juan le sigue diciendo: conocéis al que es desde el principio. Ahora, nuevamente aquí, podemos ver la declaración del hecho de que Jesucristo es eterno, de que siempre ha existido. Juan lo menciona en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. También lo vemos al inicio de esta epístola, en el capítulo 1, versículo 1, al que es desde el principio. Y ahora, lo hermoso acá es que él no solamente incluye su propio testimonio, sino que está incluyendo al testimonio de otros hermanos que han podido experimentar por su propia convicción y por el testimonio del Espíritu Santo en sus vidas de que Jesús es real, de que es Dios encarnado y que también existe por la eternidad. Esto lo escribe Juan también porque en esta época se estaba desacreditando el nombre de Jesús y se estaba desacreditando su naturaleza como hijo de Dios. Seguimos ahora con otro tipo, que son los jóvenes. Estos son como los conquistadores.
los que han enfrentado y han vencido a Satanás, el príncipe de este mundo. Dios no pone a los bebés tan a menudo en la primera fila. Dios permite que estos niños recién nacidos crezcan en el conocimiento, maduren a través de las pruebas, y muchas veces Dios permite que aún mayores pruebas vengan para fortalecer nuestra fe y que nuestra confianza en Él también pueda crecer. Recordemos que Juan no le está hablando o no nos está hablando acerca de edades de madurez, sino que está refiriéndose al corazón del hombre, al corazón del cristiano, a su madurez y caminar con el Señor. Por eso es que muchos han buscado permanecer, lastimosamente, en la primera etapa del crecimiento espiritual, tratando de permanecer ahí el mayor tiempo posible, siendo como niños recién nacidos, porque están rechazando de alguna manera el privilegio que Dios nos está dando al involucrarnos en su obra, tratando de huir del servicio, tratando de huir del dolor, de las pruebas, del frente de batalla, por lo que prefieren quedarse cómodamente como niños espirituales, sustentándose solamente de la leche espiritual y no buscando madurar para poder comer algo más sólido, la carne espiritual. Esto lo podemos ver reflejado en nuestro servicio en el Señor. El hermano que ha madurado y crece en el Señor a causa de ese amor profundo, a causa de esa pasión que hay en su corazón de estar conociendo y creciendo en el Señor, es lo que lo lleva y lo motiva a responder en servicio en diferentes áreas, ya sea servicio en la iglesia, servirle al Señor en su comunidad, en su casa, en su trabajo, en diferentes lugares, tomando como provecho para poder llegar y transmitir el mensaje de salvación y poder reflejar a Jesús. Al final del versículo 13, Juan menciona nuevamente la palabra hijitos, pero esto ya no se refiere a los niños recién nacidos, sino que en el contexto, la palabra griega paidion es la que se refiere, es la que es utilizada en este versículo. Se refiere específicamente al cristiano inmaduro. Esta palabra tiene un énfasis en la inmadurez del niño y su necesidad de ser instruido en el camino. Es claro que en la iglesia hay una necesidad con el nuevo convertido, hay una necesidad de darle un seguimiento, hay una necesidad de poder instruirlo en cómo ser un creyente, cómo poder escudriñar la palabra de Dios, cómo poder estudiar la palabra de Dios, cómo poder tener tiempo de oración, cómo poder tener esta relación íntima con el Señor. Y es solamente una guía. Esto recae en los jóvenes y los padres espirituales en la iglesia, de cómo poder caminar con ellos para poder instruirlos en el camino correcto. Lastimosamente, como antes les decía y mencionaba, muchos han preferido quedarse en la etapa de niños espirituales inmaduros el mayor tiempo posible, teniendo temor de enfrentarse al dolor, a la prueba, huyendo de esto, de las aflicciones que los van a llevar a crecer, a madurar espiritualmente. Pero el crecimiento en la madurez espiritual es necesaria. Para esto mismo es que tenemos disponible en la iglesia los discipulados. Tenemos disponible discipulados en donde el nuevo creyente o el hermano que está constantemente viniendo pueda tener la oportunidad de crecer en el conocimiento, en la oración, que pueda tener la oportunidad de crecer en el servicio,
y en su amor y en su relación con Dios. No lograremos o no lograrás enfrentar al sistema de este mundo sin una relación con el Señor, siendo un niño espiritual inmaduro por siempre. O tu reacción ante las aflicciones y las situaciones van a ser impulsivas, o tienes la otra opción, que es venir delante del Señor, pedir su sabiduría y saber cómo poder afrontarlas. Pero en nuestra inmadurez espiritual, probablemente sin tener una intimidad con Dios, va a ser difícil afrontar estas situaciones. En el versículo 14, seguimos leyendo, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan menciona nuevamente a los padres, referenciándoles nuevamente que ellos han conocido al Padre y afirmándolos en este hecho. Pero lo clave acá en este versículo es que podemos ver la fuente de la fortaleza de los jóvenes. Él les dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Y a causa de esto es que has vencido al maligno. Entonces vemos la clave de la fortaleza de estos jóvenes espirituales. La palabra de Dios permanece en sus corazones. El ejemplo más claro es Jesús. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, vemos la tentación de Jesús. Usted puede leerla en su casa y ver cómo la fortaleza de su victoria ante Satanás fue la palabra de Dios, que moraba en él. A Satanás le gusta vernos tan ocupados en tantas cosas para que no tengamos tiempo para venir y buscar de la palabra de Dios. Cuando esto sucede, nuestra alma se vuelve algo reseca por la palabra de Dios. Y la verdad es que cuando llegan estos momentos donde Satanás quiere venir y atacarnos, nos vemos vulnerables sin su palabra. Nos vemos vulnerables y desarmados para poder afrontarlo. Entonces, por eso es que necesitamos venir y ser fuertes en la palabra de Dios, para que ésta permanezca en nosotros y poder vencer al maligno. Seguimos leyendo versículo 15, en donde vemos el por qué es que Juan le está escribiendo y se está refiriendo a los cristianos en general de las iglesias en Asia Menor. Él les escribe porque hay un mensaje especial que él les está dirigiendo. Lo vemos en el versículo del 15 al 17. Vamos a leer el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En esta epístola Juan nos ha recordado, nos ha animado a poner en práctica el amor, pero un tipo de amor correcto, un amor ágape hacia nuestro Padre, hacia nuestros hermanos. En esta ocasión, Él está mencionando un amor que es peligroso. Nos está advirtiendo de un amor equivocado, un amor que Dios odia y que por eso Él lo llama el mundo, porque está hablando y está referenciándonos del amor que podemos tenerle al mundo. Ahora, hay algo importante aquí, y es que la palabra mundo en la Biblia tiene diferentes contextos. Dios nos habla de tres significados diferentes.
Primero, como el mundo, como nuestro planeta, como esta tierra. También lo referencia como el mundo humano. Y lo vemos reflejado en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, referenciándose a la humanidad. Pero la advertencia, no améis al mundo, no es referenciándose al mundo real, o al mundo natural, o al mundo del hombre. Este mundo que se menciona acá es nuestro enemigo, el sistema espiritual invisible que se opone a Dios y a Cristo. Nosotros usamos este concepto a diario cuando mencionamos el mundo del deporte, el mundo de las finanzas, el mundo de la política, y no es diciendo que la política, los deportes, las finanzas sean malas, sino que esta es como una cortina de humo para que no podamos ver lo que hay detrás funcionando, y es un sistema del mundo dominado por Satanás. Este mundo se menciona acá para poder advertir a la iglesia de que hay un plan que se está maquinando detrás de lo que nuestros ojos están viendo. La palabra mundo se referencia en la Biblia refiriéndose hacia el sistema de este mundo, al sistema que se opone al trabajo de Cristo en esta tierra. Por eso es que Jesús llama a Satanás como el príncipe de este mundo, porque él es quien domina en este sistema. Ahora, es importante saber de que Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en varios lados al mismo tiempo. Por eso él necesita una red de organizaciones. Él necesita una organización de demonios espirituales que trabajen con él para poder influenciar sobre este mundo. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 12. Efesios, capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es importante comprender que el sistema de este mundo se compone de esta manera. Se compone de redes demoníacas que tratan de influenciar sobre lo que ellos llaman el sistema mundial. Así como el Espíritu Santo usa a personas para realizar la voluntad de Dios en esta tierra, Satanás quiere influenciar sobre personas para cumplir sus propósitos demoníacos, que van en contra de la voluntad de Dios para el ser humano. Un cristiano que es parte del mundo humano, un cristiano es parte de este mundo natural, de este mundo humano. Nosotros como cristianos somos parte de este mundo físico, pero no pertenecemos al sistema del mundo espiritual. No pertenecemos a este sistema del mundo a nivel espiritual, que Satanás ha diseñado para ir en contra de la voluntad de Dios. Este mundo no es nuestro hábitat espiritual, no es nuestro hábitat natural. Para el creyente, su ciudadanía, lo vemos en Filipenses, capítulo 3, versículo 20, la ciudadanía del creyente está en los cielos, junto con el Señor, junto al Padre,
junto al Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, siendo nuevas criaturas en Cristo, no estamos equipados para pertenecer al sistema de este mundo, pero tenemos herramientas para mientras vivimos en medio de él. Así como un buceador necesita de un equipo especial para poder bajar a lo profundo del océano, el cual no es su hábitat natural, nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir en medio de este mundo. La atmósfera de este mundo, su sistema de pecado, su sistema de oposición a la voluntad de Dios, debe ser tan difícil para el creyente respirarlo, así como es difícil respirar aire puro en medio del humo, en medio de la contaminación. Deberíamos de buscar diariamente nuestro aliento de vida, que es el Señor, para llenarnos de su verdad y vaciarnos de lo que no es su verdad. Si un cristiano se mantiene en relación con este sistema del mundo, esto no solamente va a afectar su relación con Dios, sino que también, solo por el hecho de que usted esté relacionado con este mundo, siendo un creyente, por más que diga que cree en el Señor, por más que tenga buenas acciones, que se congregue todas las semanas, pero siga pegado a este sistema, es una señal de que su corazón está dividido. Es una señal de que su corazón aún está ligado al sistema de este mundo. Y no podemos como creyentes servir a dos señores, porque su palabra nos habla de que o va a amar más a uno y va a odiar al otro, o va a amar más a este otro y odiar al otro. No podemos dividir nuestro corazón. El Señor nos está pidiendo todo, no la mitad, no una parte, sino toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Esta manera de vivir nos deja en lo que nos dice la segunda parte del versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es así de crudo y de real. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No nos dice de que si amamos al mundo, poquito, la mitad, mucho o poco o casi nada. Esto aplica con solo que nuestro corazón esté ligado un poco al sistema de este mundo. Y si vivimos así, probablemente es porque preferimos lo que este mundo nos ofrece antes de lo que podemos encontrar en Dios. Notemos qué es lo que demanda el mundo de nosotros. ¿Qué es lo que está demandando el mundo de nosotros? Amor, que lo amemos. Y este amor se expresa en tiempo, se expresa en atención, se expresa en costo. Y esto es lo que el sistema del mundo desea de nosotros. Esto es lo que la obra de Satanás desea de nosotros, que invirtamos tiempo, atención y costo en él. Claro, muy bien este mundo y este sistema sabe cómo recompensar a los que le aman, pero al mismo tiempo estas recompensas que vienen del mundo duran con lo mucho mientras estemos vivos en esta tierra. En el versículo 16 escribe Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí podemos ver claramente tres maneras en las que el sistema de este mundo opera para poder atrapar al creyente: el deseo de nuestra carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Las tres mismas maneras en las que Satanás operó en el jardín del Edén con Eva. Y usted lo puede ver en Génesis capítulo 3, versículo 6. Ella vio que el árbol era bueno para comer, o sea, para satisfacer su carne, pero también vio que era agradable
a sus ojos y por último vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Al final ella tomó del fruto, cayó en el engaño del enemigo y marcó a la humanidad de por vida. Más adelante, en el Nuevo Testamento, vemos también esta manera de operar del sistema del mundo. Cuando Jesús es tentado en el desierto, nuevamente en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, vemos que Satanás utilizó la misma manera para tentar a Jesús en estas áreas. Y hay una gran problemática el día de hoy, ya que muchos cristianos están tomando abuso de su libertad cristiana, están presumiendo de la gracia de Dios e intentando unir a Dios al mundo, intentando hacer de Satanás y Jesús uno solo. Y no podemos hacer esto, no podemos unir ni mezclar la luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad. Muchos creyentes están tratando de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, buscando cuál es el límite de la tentación o del pecado. Esto habla de que nuestro corazón aún está enganchado amando al mundo. Y Dios sabe que tenemos una naturaleza carnal. Él sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero, sin embargo, su naturaleza nunca va a influenciarnos hacia los deseos de la carne. La naturaleza de Dios no nos va a influenciar hacia los deseos de nuestros ojos, ni va a influenciarnos hacia la vanagloria de esta vida. La interrogativa muchas veces en los cristianos es: ¿y si hago esto es pecado? ¿Y si pienso en esto otro es pecado? ¿Y si solo veo un poco acerca de esto es pecado? Las preguntas no deberían de ir direccionadas hacia eso. Deberían de más bien ser preguntas que examinen nuestro corazón, no buscando los límites para ver hasta dónde es pecado y hasta dónde no, hasta dónde es amar al mundo y hasta dónde no. Las preguntas que podríamos hacernos en este día son: ¿tengo un amor por el mundo en mi corazón? ¿Estoy pensando continuamente en las cosas que este mundo me ofrece? ¿Estoy caminando, moviéndome hacia esa dirección de lo que el mundo me ofrece? Hacia amar al mundo. Porque si tengo el amor del mundo en mi corazón, quiere decir que no tengo el amor del Padre. Pero una señal y una luz de esperanza la podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Juan nos da un consejo respecto a esto. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claramente, la voluntad de Dios no es de que nosotros vengamos y vivamos en el pecado, amando al sistema de este mundo, sino que su voluntad buena, agradable y perfecta es que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, si su vida está ligada a las cosas de este mundo, la lujuria, los deseos, el amor por el mundo, si ahí es donde está tu vida, debes saber qué es lo que va a pasar. Y vamos a ir al versículo 17 de 1 de Juan, capítulo 2. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Si tu vida sigue ligada amando a este mundo, quiero decirte que estás invirtiendo en cosas que perecen. Cosas que, según la palabra de Dios nos está diciendo, van a pasar, son pasajeras. Y el día que este mundo se acabe y sus atractivos placeres terminen, todo va a pasar y va a desaparecer. ¿Y dónde vamos a quedar? Un cristiano que sigue ligado al sistema de este mundo, amando al sistema de este mundo, quiere decir que no ha sido renovado en el Señor, que vive por lo que ve, por la satisfacción de sus deseos carnales, y esa es la imagen errónea de nuestra fe en Dios. Por otro lado, el cristiano espiritual vive por la realidad invisible de Dios, vive por fe, no por su vista. Nuestro problema es que a menudo perdemos de vista lo eterno. Mientras estamos en este mundo, involucrándonos tanto en las cosas del mundo, que nuestra visión se nubla de tal manera que perdemos el sentido de las cosas eternas, de las promesas eternas que nuestro Padre nos ha hecho. Y cuando perdemos la conciencia en lo eterno, entonces Satanás realmente puede hacer un viaje en nuestra mente. Y un ejemplo muy claro podemos encontrarlo en el Salmo 73. El sacerdote Asaf escribió acerca de su experiencia de este viaje en el que Satanás comenzó a llevarlo en su mente. En los primeros 3 versículos del Salmo 73, Asaf escribe: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Y ahí comienza el engaño a trabajar en su corazón y en su mente, haciéndolo dudar de que en vano había guardado su corazón para el Señor, poniendo su mirada más en el sistema de este mundo que en las cosas eternas. En el versículo 16 y 17, él dice: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Y aquí es donde vemos la importancia de venir a la presencia de Dios, porque ahí es donde fue corregida su visión y fue nuevamente redirigida a lo eterno. Es por eso que nosotros debemos venir al santuario de Dios continuamente, para que nuestra visión sea corregida y su verdad sea la que reine en nuestros corazones. La verdad que vemos en este versículo de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, es que solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay obediencia a medias. No hay un poco de obediencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Él nos está demandando obediencia a su voluntad completamente. El mundo pasa, y esto no es un deseo ni una oración de que se vea como algo espiritual, de que no, es una realidad. El mundo pasa y debemos de vivir nuestras vidas convencidos de esto, de este hecho. Si no, podemos ver en la situación en la que está el mundo en este momento. Hay algo que ha afectado no solamente al más humilde, sino que también al más rico. Muchos han perdido sus trabajos, su estabilidad económica está desbalanceada. Muchos están perdiendo a sus familiares. Y de nuevo, no es algo de que uno quiera llamarlo espiritualizar o algo así. Es que la palabra de Dios nos dice que es un hecho. Lo que pasa en este mundo es pasajero. Y si nuestra fe
y nuestra convicción está atada a este mundo, tenga por seguro de que va a pasar, de que va a terminar un día. Es mucho más sabio invertir nuestras vidas en aquello que es eterno, en aquello que no se va a perder. Por eso debemos invertir nuestra vida en hacer la voluntad de Dios. Y a través de estos versículos, para ir concluyendo, Juan nos está abriendo un espacio muy especial para que vengamos con arrepentimiento en nuestro corazón, para que aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo tengan la oportunidad de hacerlo y comenzar a invertir a partir de hoy en lo eterno, para que también aquellos que se han alejado de Jesús puedan tener la posibilidad de venir a reconciliación con nuestro Padre eterno. Si es que has vivido atado al viaje que Satanás ha creado en tu mente, llevándolos lejos de Jesús, hoy es un tiempo para regresar. Pero también, por último, nosotros como creyentes, como jóvenes y padres espirituales, debemos continuamente examinar nuestro corazón, venir al santuario de Dios, afirmar nuestros ojos en su voluntad eterna. Asaf no era un nuevo convertido, no era un niño espiritual. Asaf viene siendo una representación de un padre espiritual. Él era un sacerdote que conocía la ley. Por lo tanto, no estamos exentos de ser persuadidos por el enemigo, de ser persuadidos por el sistema de este mundo. Así que nuestro ánimo es que no perdamos nuestra mirada de lo eterno y estemos conscientes de que nuestra inversión en nuestro Señor vale la pena por la eternidad. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo en donde pudimos compartir tu palabra. Nuestro anhelo y deseo es que la convicción de tu Espíritu Santo sea la que quebrante cualquier yugo, Señor, de esclavitud en nuestras vidas, que nos haya estado manteniendo persuadidos a lo que el sistema de este mundo ofrece. Y guíanos, Señor, en tu voluntad. Guíanos, Señor, a invertir nuestra vida en ti y alejarnos y vaciarnos de lo que no viene de ti, para poder llenarnos más y más de tu Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos, que Dios los bendiga.